Seguimos con Gracia y Verdad, nuestra segunda parte del programa. Y el sábado pasado estuvimos hablando un poco sobre lo que es la historia de la Reforma, un tema apasionante, de verdad, ver cómo nacieron o cómo nació la iglesia cristiana o cómo retomó el camino la iglesia cristiana, porque el nacimiento es en el primer siglo con la venida de nuestro Señor Jesucristo y su obra. Y quiero saludar a mi hermano Gerley nuevamente. Gerley. Un abrazo especial para mi amado pastor Alessandro y también para todos los oyentes. Gloria a Dios por la oportunidad nuevamente de estar acá y continuar con este tema tan importante. Estamos en el mes de la Reforma y qué más que recordar todo este hecho que en la providencia de Dios ha glorificado su nombre. Nosotros continuamos entonces con todo lo que se trata de este movimiento de la Reforma Protestante que se dio en el siglo XVI. En el programa pasado estuvimos hablando un poco acerca de qué pasó en la iglesia primitiva, todo esto del siglo IV, siglo V, toda esta parte de la Edad Media, pero hoy vamos a continuar, pastorales, con una pregunta importante. ¿Qué pasó en el ambiente político antes de la Reforma? ¿Qué era lo que estaba sucediendo políticamente? Bueno, a nivel político, digamos que debido al concepto que tenía la Iglesia Católica de reino de Dios, todos los reinos de Europa de alguna manera estaban bajo la tutela de Roma. Y digamos que los soberanos no es que estuvieran muy contentos con esa situación, porque sentían en cada momento el respiro del catolicismo romano en las decisiones nacionales. Había realmente la última palabra la tenía Roma sobre cada una de las decisiones estatales, por decirlo así. En el caso particular de Alemania, había varios electores que eran los encargados de escoger al emperador, y digamos que Roma estaba muy interesado en que fuera uno de esos, que fuera su candidato, por decirlo así, el que fuera electo para poder seguir manteniendo el control sobre toda esa región alemana. Pero también debemos decir que había ciudades que empezaron a formar núcleos proletarios, empezó a cambiar el ambiente político de una manera grandísima debido a la aparición de una nueva clase social que era formada por los comerciantes, los artesanos y los trabajadores. Porque recordemos que en la Edad Media lo que había era el sistema feudal. Yo creo que ya lo habíamos dicho un poco el programa pasado, pero vale la pena recordarlo. En este sistema feudal, el señor feudal era dueño de tierras, pero él tenía un castillo. Él tenía un castillo y en ese castillo, digamos que únicamente vivían los nobles, mientras que los campesinos, que eran los que trabajaban la tierra, tomaban una parte, pero la mayor parte se la entregaban al señor feudal, era, digamos que la clase menos favorecida. Mientras que había una tercera clase que tenía que ver con todo, que era el clero. Sí. Pero el clero infundía temor por un lado, políticamente hablando en ambos, mientras que mantenía el control sobre todas las cosas. Entonces, políticamente encontramos ese decorado, pero también esta sociedad precapitalista empieza a ascender, empieza a conocer, empieza a tratar de ganar posiciones, digámoslo así, dentro de la sociedad, a no conformarse. Es decir, que ya no serían simplemente los nobles, los campesinos y los clérigos, sino que también aparecerían estos burgueses, comerciantes, que le darían una nueva dinámica a la sociedad. Empieza a circular dinero, empiezan ellos a tener otra manera de ver el mundo debido a lo que han adquirido, pero también debido a la educación.
que esta nueva clase empieza a adquirir. Esta clase ya no se contentaría con vivir esperando la muerte. Digamos que durante toda esa época la gente vivía esperando la muerte, mientras que el hombre se consideraba un ser poco digno. Se había olvidado de que el hombre había sido creado a la imagen de Dios, a semejanza de Dios, para la gloria de Dios. Y lo que empezamos a encontrar es unas personas que empiezan a tener una perspectiva totalmente distinta del mundo y de la fe. Y digamos que eso fue un caldo de cultivo adecuado para que la reforma iniciara. Sí. O sea que estamos hablando de un enfrentamiento entre la máxima autoridad religiosa, que era el papado, con el imperio romano germánico que mencionaste en Alemania. Pero recordemos que el imperio romano germánico estaba compuesto por todos esos estados de Alemania que eran gobernados por príncipes, y que todos juntos, todos esos estados formaban el Sacro Imperio Romano Germánico. Ni era sacro ni era romano. Sí, realmente había empezado mucho antes, en el año, fue coronado en el año 800, fue coronado, olvido, Carlomagno, y después de él, pues sus familiares empiezan, digamos, a heredar todos estos títulos, pero siempre bajo la tutela de Roma, siempre. Hubo una situación que casi nunca se pondera, y es el tema de la reconstrucción de Europa después de la peste negra o peste bubónica, una enfermedad infecciosa, muy infecciosa, que era producida por una pulga, que algunos dicen que eran por las ratas, que la rata traía esa pulga, otros que por los caballos, pero el hecho es que esta enfermedad, los estudiosos dicen que mató entre el 50 y el 80% de la población de Europa. Quedaron muy pocos sobrevivieron, y esa disminución de la demografía cambió la mentalidad también de los europeos, porque había más tierras, más comidas y más muertos. Es decir, que existía ya un antecedente desde el punto de vista político de inconformidad entre el imperio romano germánico y el papado. Pero no solo ellos, digamos que también en los Países Bajos, lo que hoy en día es Holanda, Bélgica, Luxemburgo, había ya descontento, un profundo descontento hacia el papado, así como el Reino Unido. Es decir, los que estaban en los países de Inglaterra, Escocia, Gales, todos ellos tenían un profundo descontento hacia la fe católica por lo que ellos pregonaban. Pues no estaba, la mayoría de las cosas que se estaban predicando no estaban de acuerdo con lo que se decía realmente, con lo que decía la Escritura. Y ya algunos prerreformadores, llamémosle así, como Juan Hus en Bohemia, John Wycliffe en Inglaterra, ya habían denunciado eso, o el mismo Savonarola en Italia. Ahora que tú tocas ese tema, vamos a pasar a la segunda pregunta. Ya tocamos el punto de vista político. Antes de la reforma vimos que hay una inconformidad. Pero antes de cerrar el punto político, recordemos que también hubo un evento de paz que marcó el camino hacia la reforma, que permitió que los países, al dejar de estar en guerra, se diseminara más ampliamente, más rápidamente en la fe bíblica que se proclamaba en la reforma. Se trata del fin de la guerra de los 100 años. Es decir, cuando esta guerra terminó, una guerra larguísima, claro, no duró 100 años, pero así se le llamó por lo largo de la guerra. Digamos que eso permitió que esa paz de alguna manera ayudara a que rápidamente la palabra de Dios pasara de un lugar a otro, y así vemos que pasó de Alemania a Suiza, a Francia, pasó a España, parece una contradicción, pero subió a los Países Bajos, en fin, y dándole un nuevo vigor al momento de la reforma. Ok,
Entonces, esa inconformidad por parte del imperio romano germánico, Sacro Imperio Romano Germánico, a nivel político, desde el punto de vista político, ¿se le suma o se le puede sumar entonces alguna inconformidad de tipo religioso? Cuéntenos, pastor. Sí, digamos que ya habíamos visto esa inconformidad manifestada por hombres como John Knox, John Wycliffe, John Hus, que a través del estudio cuidadoso de la Escritura, recordemos que John Wycliffe fue tal vez uno de los mejores traductores, de los primitivos traductores de la Biblia, de sus idiomas originales al inglés. Y digamos que su trabajo fue unificador del pueblo inglés, el trabajo de John Wycliffe. Fue tan sorprendente el trabajo de Wycliffe, o de Wycliffe, que se le llamó el lucero resplandeciente de la mañana, o la estrella resplandeciente de la mañana a Wycliffe, por lo que él empezó a notar dentro de Roma. Él empezó a ver la profunda corrupción que había en la Iglesia Católica Romana y empezó a denunciarlo. Naturalmente, Wycliffe muere más de 100 años antes del nacimiento de Lutero o de la aparición de Lutero, y fue tanto el odio hacia Wycliffe por parte de la Iglesia de Roma que la Iglesia lo manda a matar, pero providencialmente él parte con el Señor mucho antes de eso, pero el odio era tan grande que Roma mandó a sacar los huesos de Wycliffe de la tumba, quemarlos y arrojarlos al río, porque consideraron de que era un gran hereje. Igual en Bohemia, en la universidad, John Hus, que había sido profesor, el doctor John Hus había sido profesor allí, también había manifestado una profunda resistencia en contra de los postulados de Roma, sobre todo en lo relacionado con la salvación. Y la consecuencia fue que John Hus le entrega un salvoconducto para que pudiera participar en un debate con Roma, pero Roma misma le retira el salvoconducto, diciendo que la Iglesia jamás le dará un salvoconducto a un hereje, y John Hus moriría quemado. El Hus significa ganso en idioma bohemio, y Hus decía, cuenta la historia, que al momento de su muerte, ahora matan a un ganso, pero en 100 años se levantará un lucero, y en 100 años, casi 100 años se levantó Lutero, y Lutero no pudo ser detenido, porque ya el Señor en su providencia había juntado todas las cosas para que la reforma se empezara a dar. O sea, y es importante hablar de estos dos hombres, John Wycliffe y John Hus, porque siempre que hablamos de reforma solamente nos imaginamos los de siempre, Lutero, Calvino, John Knox, Zwinglio, pero realmente el Señor en su providencia fue levantando hombres antes que fueran preparando ese camino que Lutero, Calvino y los demás iban a terminar. Sí, y sería bueno que mencionáramos simplemente a algunos hombres, porque tampoco son ellos solos los que Dios permitió que hicieran esa labor. Ya habíamos hablado de John Wycliffe, pero hubo un grupo que se llamaron los valdenses que, según la historia, surgieron cerca del año 1170. Pedro Baldo era un comerciante de Lyon, en Francia. Dicen que leía y explicaba, predicaba y circulaba la Escritura, y apelaba continuamente en contra de las costumbres y la doctrina de los católicos. Él estableció una orden de evangelistas que se llamaban los hombres pobres de Lyon, que anduvieron por el centro y el sur de Francia ganando adeptos. Ellos fueron cruelmente perseguidos, sacados de Francia, encontraron albergue en los valles en el norte de Italia. Y como dato curioso, alguna vez estuve buscando con algunos amigos evangélicos italoparlantes que ellos encontré en una página de ellos que hay una iglesia valdense
valdense en Italia, y se adhieren en todo a la confesión de fe nuestra, la confesión de fe bautista de Londres de 1689. Pero quiero decir que antes de estos hombres habían aparecido los albigenses. Se me olvidaba que el tema de los valdenses tuvieron una confesión de fe. Una confesión de fe. Recordemos que las confesiones de fe son aquellas que sintetizan la doctrina bíblica para poder enseñárselas a los hermanos en los discipulados, más que todo. Entonces ya los valdenses tenían una confesión de fe que no era para nada primitiva, sino que bastante bien elaborada. Antes de ellos habían aparecido los albigenses. Se sabe poco sobre sus doctrinas. Ellos surgieron al sur de Francia alrededor del año 1000 y alcanzaron prominencia cerca del año 1170, pero se dice que amaban la Biblia y que es muy probable que hicieran una primera traducción de ella. Entonces, como nos podemos dar cuenta, Dios jamás se dejó a sí mismo sin testimonio, sino que, como dice la Escritura, Dios continuamente estuvo levantando hombres que hablaran su palabra para que su palabra jamás dejara de iluminar el mundo e iluminar a las almas que serían llamados a salvación. Es decir, que el Señor levantó voces antes de estos reformadores del siglo XVI. Sí, claro que sí. Entonces, ¿qué tipo de creyentes fueron esos primeros reformadores pastorales? Háblenos un poco de esto. Bueno, eso es una buena pregunta porque, sin demeritar, no eran cualquier hombre. Cuando la historia habla de Martín Lutero, menciona que era el doctor Martín Lutero, un doctor en teología, conocedor de las lenguas bíblicas, del hebreo, del griego, un hombre que tradujo al alemán todo el Nuevo Testamento en una obra que duró muchos años, pero tradujo al alemán, conocía muy bien el idioma griego, era un hombre brillante, capaz de conocer los contextos de la palabra de Dios, porque conocía muy bien los contextos claros de la fe bíblica, de la palabra de Dios. No era un ignorante. Él era profesor en Wittenberg. Él era profesor allí y tenía a cargo las asignaturas, enseñaba epístolas. Era un hombre realmente brillante, con un carácter muy fuerte. Podremos hablar también de la capacidad intelectual de John Knox y la capacidad intelectual de un hombre como Wycliffe. Y después de la Reforma, o siguiendo con el proceso de Reforma, encontramos un hombre como Zwinglio, también con una capacidad enorme, también teólogo, o Juan Calvino, teólogo. Estamos diciendo que no eran cualquier tipo de hombres con una preparación básica, no, fueron hombres con un conocimiento bíblico fuerte, capaz de entender la Escritura y de presentar la Escritura. Para aquellos que lo están escuchando, quizás, pastor, no entiendan este tipo de personajes, quiénes eran, de dónde eran, en qué países vivían. Quizás se están imaginando unos personajes que se estuvieron manifestando en el mismo país. Explíquenos un poco, más o menos, por ejemplo, de dónde era Juan Calvino, dónde empezó su movimiento reformador. Juan Calvino era un abogado francés. La historia habla muy poco acerca de la conversión de Juan Calvino. Simplemente nos narra que tenía muchas inquietudes y de alguna manera se identificó con Lutero, sobre todo en lo que tenía que ver con la justificación por la fe. Juan Calvino empezó a escribir lo que podríamos definir como una gran teología sistemática, y él fue admirador de Agustín de Hipona. Agustín de Hipona, para los que no saben, fue un hombre del siglo IV que nació al norte de África y fue obispo de Hipona precisamente.
y él sistematizó lo que nosotros conocemos hoy en día como las doctrinas de la gracia. Bueno, no las sistematizó, las presentó en una obra erudita. Posteriormente, Juan Calvino empieza a escribir las instituciones de la religión cristiana, totalmente protestantes, basadas en una visión clara y sistemática de la Biblia. Él hace 4 libros, que en el primero habla de Dios el Padre, luego habla de Dios el Hijo, luego habla del Espíritu Santo y finalmente cierra hablando de la Iglesia. Posteriormente fue ampliando y ampliando la Biblia e hizo comentarios de todos los libros de la Biblia, excepto de Apocalipsis. Entonces, Juan Calvino, en medio de su erudición, él estaba dedicado a la escritura, a la investigación, pero un día decide irse para Edimburgo, y en el camino hacia Edimburgo, para encontrar descanso, para seguir escribiendo, llega a Suiza, llega a Ginebra. Iba a estar en Ginebra un día, pero debido a una batalla que había, no pudo pasar hasta Edimburgo, y creo que era Búchero o Farel el que estaba en aquella... Farel, Guillermo Farel, estaba como anciano de la iglesia de Ginebra, y se le acerca a Calvino y le dice, mira, necesitamos... Farel se entera que Calvino está allí y dice, voy a acercarme a él porque necesitamos un hombre con esa mente que Dios le ha dado para la iglesia, para que Dios nos ayude a iluminar la iglesia. Y se acerca a Juan Calvino. Y Juan Calvino dice, no, yo no me puedo quedar contigo porque voy a Edimburgo a descansar. A lo que Farel, es una frase famosa, dice, Dios maldiga tu descanso. Tú no, porque ¿cómo vas a descansar si el Señor te necesita es predicando su palabra? Y en ese momento el mismo Calvino narra que le entró un profundo temor y terror por las palabras de aquel hombre, y lo que iba a ser un día fueron todos los años de su vida, excepto 3 años que pasó en el exilio, que Calvino estuvo en Ginebra como pastor de la iglesia de ese lugar, ayudando a todo un cambio en la sociedad ginebrina de aquella época, y terminando esa obra maravillosa que es la institución de la religión cristiana. Pastor, una pregunta, o más bien para aclarar a los oyentes, estos personajes que usted está hablando, los creyentes, Juan Calvino, John Knox, Martín Lutero, Zwinglio, ¿eran contemporáneos o simplemente se desempeñaron en diferentes años del siglo XVI? No, fíjate que Calvino era mucho más joven que Martín Lutero, pero tampoco es que exista una continuidad absoluta en su obra. Tenían visiones distintas en algunos aspectos del Evangelio. Por citar solo una diferencia, mientras que Lutero creía, cuando hablaba de los sacramentos, que el protestantismo solo concibe 2 y le llama ordenanzas, Lutero creía que en la cena el Señor estaba realmente en los elementos, pero que los elementos no se convertían en sangre y carne, como dice el catolicismo romano. Calvino atacó duramente esa postura, como también Zwinglio lo hizo, pero Calvino fue muy cuidadoso en presentar desde una perspectiva bíblica lo que ocurría en la cena del Señor, diciendo que realmente Cristo venía al encuentro de su iglesia cuando se celebraba la cena del Señor, pero que no estaba en los elementos, sino que su presencia llegaba hasta allí. Y muchos de los protestantes creemos eso hoy en día, que Cristo de una manera especial se manifiesta en la celebración de la ordenanza de la cena del Señor. Eso por mencionar solamente una diferencia, pero encontramos algunas otras diferencias que por cuestiones de tiempo no vamos a poder mirar. Sí, ya se nos está acabando el tiempo. Hay unos temas y hay unas preguntas interesantes que vamos a tratar de abarcar en el próximo programa, Dios mediante, porque tú nombraste a Agustín de Hipona y es importante mencionar ese monasterio agustino donde fue Lutero a estudiar, porque es que también existía
el monasterio escolástico. Y es importante porque eso tendría un significado grandísimo providencialmente en este desarrollo de la reforma. Sí, cuando enseño historia de la Iglesia, digo que es bastante contradictorio el hecho de que la Iglesia Católica canonizara a Agustín de Hipona, lo declarara santo, y mientras que condenan a los protestantes que creen en la teología de Agustín y en la doctrina de Agustín. Y en la doctrina de Agustín. Esto es algo rarísimo, pero pasa. Entonces uno dice, bueno, y es también muy raro de que no encontremos, sino creo que una pequeña comunidad jacobita o gensenita, que no recuerdo bien el nombre, que abrace estas doctrinas de Agustín de Hipona y que posteriormente abrazó el protestantismo, porque es una minoría. Casi todos abrazaron algo que después explicaremos y que se llama la vía media, porque nuestro tiempo se está agotando. Se está terminando. Entonces invitamos a todos nuestros hermanos, a todos los oyentes, para que nos acompañen en el próximo programa de Gracia y Verdad, para continuar hablando de la historia de la Reforma Protestante. Invitamos al pastor Alexander para que dé algunos anuncios y nos despida el programa. Sí, recuerden la dirección de nuestra iglesia, Iglesia Bautista Reformada Salvación y Vida Eterna, la cual se encuentra en la carrera 53, número 5977, local 1. Nuestro servicio dominical de mañana inicia a las 9:30 de la mañana. De verdad esperamos contar con ustedes y nos despedimos en oración dándole gracias a Dios por sus misericordias. Señor, te damos las gracias. Tú eres bueno, tú nos sostienes, tú nos enseñas, tú nos guardas, tú nos ayudas. Gracias por todo este tiempo que nos has dado, Señor, y que podemos aprender un poco más acerca de ti, de tu señorío en tu palabra, de tu señorío en la historia. En Cristo Jesús oramos creyendo que tú nos escuchas. Amén. Amén. Amén.